Hola chicos, bueno, continuamos con el tema de las fuerzas. En este caso vamos a hablar un poquito sobre algunas fuerzas cotidianas, qué fuerzas nos vamos a encontrar nosotros en el día a día en nuestro planeta, vamos. Recordad que la fuerza era una magnitud vectorial, ¿vale? Al ser un vector, pues tenía un módulo, una dirección y un sentido, ¿vale? Que la unidad de medida era el newton. N y que un newton era igual que un kilo por metro y todo eso partido de segundo al cuadrado, ¿vale? Eso lo vimos el otro día, así como hacer una superposición de fuerzas cuando estaban en la misma dirección o no estaban en la misma y calcular proyecciones de fuerzas en el eje horizontal y vertical cuando tenían o formaban cierto ángulo con la superficie. Dicho esto, ahora mismo vamos a hablar de tres fuerzas nuevas. Vamos a dividirlo ya directamente si queréis. Por un lado, vamos a hablar del peso. Por otro lado, vamos a hablar de la fuerza que denominamos fuerza normal. Y por último, vamos a hablar de la fuerza de rozamiento. Vale. Básicamente, vamos a empezar por lo sencillo. ¿Qué es el peso? Pues el peso es la fuerza que se debe a la atracción de la gravedad, ¿vale? La fuerza de la gravedad crea o genera un peso. Por lo tanto, cuando tú dices yo peso, pues peso 70 kilos, pues eso está mal. Tú lo que tienes es una masa, más mano, una masa de 70 kilos. Si queréis vamos a calcular qué peso daría esa masa. Pues el peso que tendríamos sería igual a masa por aceleración de la gravedad, ¿vale? ¿Cuánto sería? Pues 70 por 9,8. 70 por 9,8, cojo la calculadora. Eso va a ser 686 newton. ¿Vale? Entonces, dicho esto, primer concepto que tenemos que tener en cuenta sobre el peso. Que el peso se mide en newton. ¿Vale? Porque peso va a ser igual a masa por aceleración de la gravedad. Teniendo en cuenta que vamos a considerar la aceleración de la gravedad como 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Vale? Entonces nunca más digáis que pesáis tanto. Decís que tenéis una masa de 60 kilos, ¿vale? Y lo que pesáis, pues ya sabéis calcularlo. Eso es fundamental. Y la otra parte que es fundamental en cuanto a nos referimos al peso, ¿vale? Si queréis esta ecuación la podéis subrayar o no sé, ¿qué queréis hacer con ella? Me parece la ya. La ecuación que peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Vale. El segundo concepto muy importante respecto al peso es que el peso siempre apunta hacia la superficie de la Tierra. Por lo tanto, imaginaos que este es el suelo y que vosotros estáis aquí, ¿vale? Se representaría por un peso. Pues el peso siempre va a ser o siempre va a apuntar hacia la superficie de la Tierra, hacia abajo, ¿vale? Esa dirección y ese sentido. ¿Por qué digo esto? Pues que imaginaos que ahora estáis de lado, tenéis un objeto inclinado, ¿vale? Pues el peso no va a ir en función de la inclinación en ningún momento. El peso lo que va a hacer va a ser apuntar siempre hacia abajo, ¿vale? El peso siempre apunta en la misma dirección, hacia el centro de la Tierra, hacia abajo. Estáis en la superficie, siempre hacia abajo. Ver la flecha, no me importa, ¿vale? Lo inclinado que esté. ¿De acuerdo? Seguimos. La fuerza normal. Pues esta fuerza es una fuerza bastante sencilla de entender y es básicamente que cuando nosotros estamos colocados encima de un objeto, pues no nos vamos a hundir, ¿no? No penetramos, por así decirlo, en el suelo, sino que nos mantenemos sobre él. Por lo tanto, si esto de aquí, voy a hacer una línea recta con la ayuda, si esto de aquí es el suelo, ¿vale? Pensad que esto es el suelo
¿De acuerdo? Cuando tengamos un objeto aquí, ¿vale? Ese objeto, imagina que este es el centro de gravedad del objeto, lo que sea, y esto es el suelo. Vale. Pues como nosotros no estamos hundiéndonos o penetrando en el suelo, lo que existe es una fuerza que ejerce, ¿vale? El suelo sobre nosotros, ¿vale? Nosotros sobre el suelo y el suelo sobre nosotros. Por lo tanto, es una fuerza perpendicular a la superficie de contacto, perdón, en este caso, ¿vale? Entre los dos cuerpos, entre nosotros y entre el suelo, pues tenemos una fuerza que sí que va a ser perpendicular, ¿vale? Siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto. Por lo tanto, si la superficie de contacto es esta, pues perpendicular va a ser una línea hacia arriba. En este caso, sí que es muy importante que si tenemos cierta inclinación, ¿vale? Yo he dicho antes que el peso siempre era con esa dirección, es decir, apuntando hacia el centro de la Tierra, pero la superficie ahora es inclinada. Por lo tanto, la normal no va a tener en la misma dirección que el peso, ¿vale? En rojo aquí la normal y en negro el peso. ¿Vale? Muy importante, la fuerza normal, perpendicular a la superficie de contacto. Hacia arriba. Vale. Y por último vamos a hablar de la fuerza de rozamiento. Básicamente es una fuerza que actúa en sentido opuesto al movimiento cuando se mueve un objeto. Imaginaos que vosotros os estáis deslizando, ¿vale? Sobre una superficie. Pues en el sentido opuesto hay una fuerza que se está oponiendo a vuestro movimiento. Y eso es el rozamiento. ¿Sabéis lo que es el roce al final? Si cogéis la mano ahora mismo y la movís con la mesa, notáis que tenéis que ejercer cierta fuerza, ¿no? Para hacer la mano hacia adelante. Y notáis ese rozamiento. Pues eso es la fuerza de rozamiento y depende de la superficie. No es lo mismo deslizarse en un suelo lleno de agua que en un suelo lleno de chinarro, ¿verdad? O lleno de, no sé, ya sabéis que los líquidos favorecen mucho el rozamiento, es muy fácil deslizarse, pues, por ejemplo. Entonces, la fuerza de rozamiento, como hemos dicho, misma dirección y sentido opuesto al movimiento. Imaginaos, por ejemplo, que yo tengo aquí otra vez un suelo. Voy a pintar en negro el suelo. Y esto es un objeto, ¿vale? Pues, si yo me deslizase, si yo estuviera moviéndome hacia allá, velocidad, ¿vale? El objeto se está moviendo hacia allá. Imaginaos que este rectángulo se está desplazando hacia la derecha. Pues va a aparecer en verde una fuerza de rozamiento que se va a oponer a ese movimiento del objeto. La fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal, básicamente. Y diréis, ¿y qué es eso del coeficiente de rozamiento? Pues ese coeficiente de rozamiento se designa por este símbolo, ¿vale? Va a depender, como he dicho antes, del tipo de material, de si está más pulido, menos pulido, de si es un líquido, etcétera, ¿vale? Ese coeficiente de rozamiento es un número que va a ser adimensional y va a estar entre 0 y 1. Pues ya hemos visto tres fuerzas que son el peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Vamos a dibujarlas sobre objetos. Aquí tenemos unas cajitas geniales. Vamos a ver. De momento vamos a dibujar en negro el peso, que me gusta a mí. Hemos dicho, buscaríamos el centro de gravedad de este objeto, ¿vale? Da igual, normalmente lo dibujamos aquí, ¿vale? Es un rectángulo, está ahí. Entonces, el peso hemos dicho que siempre apuntaba hacia dónde, hacia el centro de la Tierra. Pues si esto es el suelo, la línea verde es el suelo, pues va a ser con la dirección y sentido siempre hacia abajo. Dirección hacia el centro de la Tierra y sentido hacia abajo. Vale, la normal en este caso es una fuerza que es perpendicular a la superficie de contacto. Pues la normal normalmente se va a representar tal que así, en rojo. Normal, perdón, que no he puesto aquí, peso. Y ahora mismo este objeto no tendría, si yo no digo que estoy moviéndolo hacia un cierto sentido, no existe ninguna fuerza de rozamiento, ¿vale? Pues imaginar, no sé,
que yo cojo aquí, pongo aquí una polea, movimiento, no se pongo una cuerda y quiero que se mueva en ese sentido. De momento esto no tenerlo en cuenta para nada, ¿vale? Pongo una cuerda para hacer girar esto hacia allá, una velocidad hacia allá. Pues sí que existiría ahora una fuerza de rozamiento, ¿vale? La voy a dibujar aquí en azul. Realmente se dibuja aquí arriba, si queréis os la pongo aquí arriba. Pero bueno, realmente es que el concepto es extraño que no lo pongan en el suelo, porque realmente lo que roza es el suelo, pero bueno. Venga, lo pongo abajo, me gusta a mí más. Es lo que de verdad pasa. Vale, pues lo pongo aquí abajo. Aquí tendríamos una fuerza de rozamiento, que sería el coeficiente de rozamiento por la normal. Yo no os he dicho el coeficiente de rozamiento, ni he dicho que es un valor adimensional, ni os he dicho lo que vale la normal. Por lo tanto, pues así se quedaría, ¿vale? Este objeto, ¿qué cambia? Ojito a este. Para empezar, lo de siempre, vamos a dibujar el peso. Pues hacia abajo, ya está, no pensaba mucho más. El peso. La normal, ahora la normal es más compleja de dibujar para mí porque con la tableta no veáis, ¿sabéis? Dibujar inclinado, vale, más o menos. La normal, perpendicular a la superficie de contacto, ¿vale? Ahora este objeto estaría deslizándose hacia abajo. ¿Por qué? Pues vamos a ver por qué. Lo que viene ahora es muy importante. Imaginaos estas líneas amarillas, ¿vale? Bueno, espérate, lo voy a hacer con una línea para que la veas. Vale, así me sale mejor. Esa línea amarilla es perpendicular a la superficie de contacto, ¿vale? Y ahora, esta línea amarilla también, ahí está, es paralela a la superficie de contacto. ¿Por qué os dibujo esto? Porque, igual que vimos el otro día con las fuerzas, ¿vale? Ese peso que tenéis dibujado en negro se tiene que proyectar en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, ese peso va a tener por un lado, y aquí en azul, una proyección que se va a llamar P de X, ¿vale? Por ejemplo, bueno, si queréis llamarlo, si vais a llamar a este eje X y a este eje Y, en este caso sería P de Y, ¿vale? Esto sería P de Y. Y si este es el eje X, ese peso también va a tener una proyección en el eje horizontal, que va a ser P de X. Esto sé que es complejo de entender al principio, ¿vale? Que ese peso se tiene que poner o proyectar en los dos ejes. Pero bueno, lo haremos en ejercicios. Y por lo último que me faltaría a mí aquí, pues dibujar la fuerza de rozamiento. Que la fuerza de rozamiento, si esto por su propio peso, ¿vale? Imaginaos eso, esto se está moviendo poco a poco hacia abajo, pim, 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 hacia la izquierda. Porque cae por su propio peso. ¿Qué peso? Pues esta proyección. Pues la fuerza de rozamiento, la dibujamos esta vez aquí si queréis, me da igual, en verde, fuerza de rozamiento, ya la veis, tiene sentido opuesto y la misma dirección que la proyección en el eje X del peso, ¿vale? Bueno, sé que esto es complejo, sobre todo el caso inclinado. Esto viendo ejercicios lo vemos mejor. Vamos a ver algunas cositas. Vamos a dibujarlas aquí y recordamos un poco. Vamos a ver. Esta flechita azul, ¿qué es? Una fuerza perpendicular a la superficie en contacto. Pues es la fuerza normal. Vale, perfecto. Ahora, ¿cuál será el peso? Pues ya veis, el peso siempre tiene que seguir apuntando hacia el centro de la Tierra. Pues esta flecha roja de aquí, esta es el peso, ¿vale? Ahora, las proyecciones, pues esto sería esta flechita de aquí, que está en la misma dirección que la normal, la proyección en Y, ¿vale? Y esta flechita de aquí, roja, ¿vale? Que está en este sentido, en el sentido horizontal. ¿Cuál va a ser? Pues va a ser la proyección en X del peso. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo? Porque aquí tenemos una flecha roja muy grande y aquí una verde más pequeña. Pues lo que estaré haciendo yo
En este caso será que esa flecha roja grande, ¿vale? Es una fuerza que yo tengo que estar ejerciendo para algo. Porque si no, no tiene ningún sentido que aparezca, ¿vale? Que aparezca esa flecha. Y la pequeñita verde que hay dibujada va a ser la fuerza de rozamiento, ¿vale? Por lo tanto, esta roja, como no hay nada que me indique lo que es, yo digo que va a ser una fuerza. Una fuerza externa, como si yo estuviera estirando hacia la derecha. Y esta verde de aquí, pues va a ser la fuerza de rozamiento, ¿vale? Que se opone al movimiento. Por lo tanto, si yo estaría levantando esa caja para acá. La caja esta se mueve hacia arriba. Vale. Ahora, en este caso, es más sencillo. Vamos a ver. Lo de siempre, el peso hacia abajo, sin pensarlo. La normal hacia arriba. ¿Por qué esta está grande? Pues os lo digo. Ahora tengo esta. ¿Esto qué es? Pues esto es una fuerza externa que yo estoy aplicando, ¿vale? Una fuerza externa. Y como vimos el día anterior, esa fuerza se proyecta aquí, f de x, y aquí, f de y. Si esto es el eje x y esto es el eje y, ¿vale? ¿De acuerdo? Y por último, lo que vamos a hacer ahora es esta fuerza de rozamiento, la flechita verde, se opone al movimiento de esa f de x. ¿De acuerdo? Aquí no tenemos p de x, p de y porque el plano no está inclinado, pero sí que estoy ejerciendo yo una fuerza externa inclinada. Vale. Vamos a hacer un pequeñito ejercicio. Imaginaos que os digo que la fuerza normal es de 120 newton. ¿Vale? Y que la fuerza de rozamiento es, pues yo qué sé, de... A ver, un segundo. Pues la fuerza de rozamiento es de 18 newton. ¿Cuánto sería el coeficiente de rozamiento que existiría? Pues imaginaos que estamos en este ejercicio, entre esas dos superficies, el objeto y la superficie. ¿Vale? Pues la fuerza de rozamiento sabéis que es el coeficiente de rozamiento por la normal. La normal y la fuerza de rozamiento en este caso está bien expresada, las dos en newton. Sabemos que 18 va a ser igual a ese coeficiente por 120. Ese coeficiente va a ser 18 dividido entre 120. O lo que es lo mismo, el coeficiente de rozamiento en este caso va a ser igual a 0,15. ¿0,15 qué es? 0,15 nada. Es una fuerza adimensional. Vale. Y ahora os dejo como ejemplo, como ejercicio. Si yo tengo aquí, ¿vale? Imaginaos que estoy en este ejemplo también. Os digo que el peso es de 120 newton. Y que el ángulo alfa, este ángulo es alfa, ¿vale? Es igual a 30 grados. ¿Cuánto vale la proyección en y cuánto vale la proyección en x? En newton, ¿de acuerdo? Ese es el ejemplo que os dejo. Bueno, sé que esto de los objetos inclinados cuesta un poquito más. El siguiente día, viendo más ejercicios resueltos pasito a pasito, a ver si lo vamos cogiendo. Ojalá lo hayáis entendido. ¡Hasta luego!